Kamisaki, aski hutawi aka aymara yatekawiro. Nayan sutijaj roman pairumani, nayawa humana yatichirimaya. Hichurusti yatinta yanengua, arunta siwinaka. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal de aprendizaje del idioma aymara. Mi nombre es Román Pairumani y el día de hoy voy a ser su profesor en el aprendizaje del idioma aymara. Hoy nos toca aprender lo que son los saludos en el idioma aymara. Kallanta ñani. Arunta siu arunaka. Saludos. Arunta siwi significa saludo. Arunaka, aru es palabra, arunaka palabras, ¿no? Entonces, no hay una palabra exacta que traduzca como saludos. Entonces, de esta forma, interpretamos los saludos en el idioma aymara. Entonces, para poder aprender lo que son los saludos, es importante primero aprender lo que es el vocabulario. En cualquier otro idioma tenemos básicamente tres tiempos, ¿no? Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el idioma aymara es un poco más exagerado, ¿ya? Incluso en el aymara no había la hora, ¿no? No había el reloj. Entonces, las personas de esta cultura básicamente se basan en lo que es el sol, la luna, las estrellas. Tienen indicadores, ¿no? Que les señala la hora aproximada, ¿no? Entonces, van a escuchar tal vez saludos de forma exagerada, no solamente manejando estos tres tiempos, sino más tiempos. Pero eso vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos aprendiendo más vocabulario. Recuerden, para poder aprender un idioma es importante vocabulario. Es importante aprendernos más vocabulario. Cuanto más vocabulario, mejor nos vamos a poder comunicar con el resto. Entonces, empezaremos aprendiendo lo que es el vocabulario. Aski significa bien, bueno. Uru es día. Uru es día. Alwa, temprano. Alwa, temprano. Haipu, haipu, explosiva. Haipu, tarde. Aruma, que sería noche. ¿Ya? Entonces, una vez más. Aski, uru, alwa, haipu, aruma. Luego tenemos kamisaki. Kamisaki es ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Pero en el aymara, el kamisaki también es como un saludo informal. Siempre me preguntan, profe, ¿cómo se dice hola? ¿Ya? Hola. Entonces, el kamisaki en algunos casos sustituye lo que es el hola. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Aski urukipan, kamisaki. Entonces ahí significa, ¿no? Estoy diciendo, buen día, ¿cómo estás? Pero si yo directamente le digo kamisaki, en ese momento yo le estoy diciendo un hola, ¿sí? Hola. ¿Ya? Entonces, es un saludo informal también el kamisaki. Waliki es bien. Waliki es bien. Camisa, ¿cómo? ¿No? Kunjama, ¿cómo? ¿Ya? Estos son pronombres interrogativos que vamos a ir viendo también más adelante. ¿Ya? Ahora bien, en base a este vocabulario, vamos a aprender lo que son los saludos. Por ejemplo, para decir buen día, voy a conjugar el aski y el uru, adicionando simplemente el kipan. Kipan. En la siguiente lámina vamos a ver eso, ¿no? Entonces yo digo aski uru kipan, aski alwakipan, aski haipukipan, aski arumakipan. ¿Ya? Entonces yo voy conjugando simplemente, ¿no? Estas palabras que se encuentran en esta lámina. Ahora bien, tomando en cuenta esta conjugación, tenemos los saludos en los tres tiempos, ¿no? Dice, aski urukipan kuyaka, aski urukipanay hilata, ¿no? Buen día, hermana, buen día, hermano. Aski haipokipan kuyaka, aski haipokipanay kuyaka, ¿no? O hilata, perdón. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermano.
Aski arumakipan kuyaka. Aski arumakipanay kuyaka. O hilata. ¿No? Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermano. En Aymara, algo cultural también, no se dice buen día nada más, sino se dice buen día, hermano, hermana, tío, tía, ¿no? Por ejemplo, si es de mi edad, ¿no? Entonces es mi hermano o es mi hermana. Si es mayor que yo, entonces es mi hermano. Si es menor, es mi hermanito. Si es un poco más mayor, es mi tío, mi tía. Si es más mayor, entonces es mi abuelo, mi abuela, ¿sí? Así es culturalmente, ¿ya? Entonces, no solamente Asquiuruquipan, ¿sí? Sino Asquiuruquipan Gilata, Cuyaca, Tata, Mama, ¿no? De esa forma se saluda en el idioma aymara. Ahora, aquí, simplemente hemos aumentado el kipan, ¿no ve? Asquiuruquipan, Asquihaipoquipan, Asquiarumaquipan, el kipan con diéresis, ¿no? Entonces, aquí en la lámina ustedes pueden leer, ¿no? Ahora la contestación. Aski urukipanaya. Aski urukipanaya, ¿no? Entonces, ¿cómo digo? Aski urukipan kuyaka, la contestación, aski urukipanay hilata, ¿no? O sea, depende, el hilata kuyaka puede variar, puede ser otro, ¿no? Simplemente en este caso estamos colocando como ejemplo, ¿ya? Nuevamente, aski urukipan kuyaka, aski urukipanay hilata. Askit haipokipan kuyaka. Aski haipokipanay hilata. Aski arumakipan hilata. Aski arumakipanay kuyaka. ¿Sí? Entonces ustedes en casita van a ir practicando estos tres tiempos, ¿no? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Y a medida que vayamos aprendiendo el idioma aymara con el vocabulario, ya vamos a ir saludando también en diferentes tiempos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Espérenos.